¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? No quién aparentas ser, no quién aprendiste a ser, sino quién quedaría si por un momento dejaras de cumplir expectativas. Creemos que nos conocemos, pero la mayoría de las personas solo conoce la versión de sí mismas que fue aceptada por los demás. Desde muy temprano aprendimos algo peligroso, que para pertenecer había que adaptarse, que para ser queridos había que encajar, y que ciertas partes de nosotros era mejor esconderlas. Carl Jung lo expresó de forma directa: quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Pero aquí está la pregunta incómoda: ¿estamos realmente listos para ese despertar? Porque conocerse a uno mismo no es encontrar respuestas bonitas, es descubrir verdades que incomodan, contradicciones que preferiríamos negar, y partes de nosotros que nunca nos enseñaron a mirar. Y tal vez por eso, aunque todos hablamos de autoconocimiento, muy pocos se atreven a ir realmente hacia adentro. El mayor error que cometemos al intentar conocernos es creer que nuestra identidad nació intacta. En realidad, lo primero que aprendimos no fue quiénes éramos, sino cómo teníamos que ser. Desde niños, empezamos a observar qué conductas eran aprobadas y cuáles no, qué rasgos generaban cariño y cuáles traían rechazo, crítica o castigo. Sin darnos cuenta, fuimos ajustándonos. Si ser callado era seguro, aprendimos a callar. Si destacar traía problemas, aprendimos a escondernos. Si complacer garantizaba aceptación, hicimos de eso una forma de vida. Con el tiempo, esa adaptación se volvió automática. Ya no parecía un esfuerzo, parecía personalidad. Y ahí ocurre la confusión más profunda. Empezamos a creer que esa versión funcional, la que encaja, la que cumple y la que no incomoda, es nuestro verdadero yo. Carl Jung llamó a esta construcción la persona, no como una mentira, sino como una máscara necesaria para vivir en sociedad. El problema no es tener una máscara, el problema es olvidar que la llevamos puesta. Cuando pasamos demasiados años identificándonos con ella, perdemos contacto con lo que quedó detrás. Y entonces aparece una sensación extraña. Vivimos correctamente, pero algo no encaja del todo. Hacemos lo que se espera de nosotros, tomamos decisiones lógicas, seguimos el camino correcto, y aún así sentimos un vacío difícil de explicar. No porque estemos rotos, sino porque estamos viviendo desde una identidad incompleta. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que ocurre algo desconcertante. Empiezan a sentirse extrañas consigo mismas. No es tristeza constante, no es una crisis evidente, es más sutil que eso. Es la sensación de no entender del todo por qué reaccionamos como reaccionamos, porque a veces hacemos o decimos cosas que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tal vez te ha pasado. Respondes con dureza cuando no era necesario. Te saboteas justo cuando todo parecía ir bien. O sientes una incomodidad profunda sin poder señalar una causa concreta. Y entonces aparece la pregunta silenciosa: ¿por qué hice eso? ¿De dónde salió esta reacción? Esto no se supone que soy yo. La psicología profunda nos ofrece una respuesta incómoda pero liberadora. No somos una sola voz interna, no somos una identidad uniforme y coherente. Somos un conjunto de partes que conviven dentro de la psique y no siempre están de acuerdo entre sí. Mientras una parte de nosotros quiere seguridad, otra anhela cambio. Mientras una busca aprobación, otra desea libertad. Mientras una intenta mantener el control, otra empuja desde el fondo con impulsos que no comprendemos del todo. Estas partes no aparecen por accidente, se forman a lo largo de la vida, a partir de experiencias, heridas, aprendizajes y renuncias. Cada vez que algo en nosotros no fue aceptado, no desapareció, simplemente se fue replegando hacia el interior.
Con el tiempo, esa división interna se vuelve invisible. Funcionamos, cumplimos, avanzamos, pero algo queda fragmentado. Por eso el autoconocimiento no comienza preguntándonos quién queremos ser, sino observando con honestidad quiénes ya somos en nuestros actos automáticos, en nuestras reacciones espontáneas, en esos momentos donde parece que algo dentro toma el control. No es debilidad, no es incoherencia, es el lenguaje de una psique que intenta expresarse cuando no ha sido escuchada. Y mientras más intentamos ignorar esas señales, más fuerza toman. Llegados a este punto, aparece uno de los conceptos más incómodos del autoconocimiento. No porque sea complejo, sino porque apunta directo a lo que evitamos. Carl Jung llamó la sombra a todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. No solo lo que consideramos negativo, sino cualquier rasgo, impulso o emoción que aprendimos que no era aceptable mostrar. La sombra no nace porque seamos defectuosos, nace porque en algún momento entendimos que ciertas partes nuestras no tenían lugar en el mundo que nos rodeaba. Tal vez era la rabia, tal vez la vulnerabilidad, tal vez el deseo de destacar, de decir no, de ser diferente. Así que le hicimos lo que parecía lógico, las escondimos. Pero aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Lo que se reprime no desaparece, se reorganiza en silencio. La sombra sigue viva, solo que actúa desde fuera de la conciencia. Aparece en reacciones desproporcionadas, en impulsos que luego no sabemos explicar, en patrones que repetimos una y otra vez, aunque prometamos que esta vez será distinto. Jung observó algo inquietante. Cuanto más intentamos negar la sombra, más poder adquiere sobre nuestra conducta. Por eso, muchas veces, lo que más nos molesta de los demás no es casual. Esa crítica visceral, esa incomodidad inmediata, esa reacción que parece exagerada, suele señalar un aspecto propio que no hemos integrado. No vemos al otro como es, lo vemos como un espejo que refleja algo nuestro que preferiríamos no reconocer. La sombra también explica por qué personas que se consideran racionales pueden perder el control emocional bajo presión, o por qué quienes se ven a sí mismos como buenos pueden actuar de formas que contradicen esa imagen. No es hipocresía, es fragmentación interna. Y mientras más intentamos sostener una identidad limpia, coherente y aceptable, más empujamos esas partes hacia la oscuridad, donde esperan el momento adecuado para manifestarse. Si la sombra existe y actúa en silencio, la pregunta inevitable es, ¿por qué no la vemos antes? La respuesta no está en la falta de inteligencia, sino en el autoengaño. La mente humana es experta en construir historias que nos permitan seguir funcionando sin cuestionarnos demasiado. No porque seamos falsos, sino porque enfrentarnos a ciertas verdades resulta emocionalmente costoso. Referimos explicaciones que nos dejen intactos. Nos decimos que siempre demostramos demasiado y por eso los demás se alejan, cuando en realidad evitamos mostrar vulnerabilidad real. Nos convencemos de que el mundo está en nuestra contra, cuando quizá hemos aprendido a no asumir riesgos. Decimos que somos así, como si esa frase cerrara cualquier posibilidad de cambio. Estas narrativas no surgen de la nada. Se construyen para proteger al ego, para mantener una imagen estable de quién creemos ser, incluso cuando esa imagen ya no encaja con lo que vivimos. Jung entendía el ego como el centro de la conciencia, pero también como una estructura defensiva. El ego necesita coherencia, necesita sentirse correcto y, sobre todo, necesita evitar el dolor de reconocer contradicciones internas. Por eso racionalizamos, justificamos reacciones, reescribimos recuerdos, seleccionamos cuidadosamente qué aspectos de nuestra historia contamos y cuáles dejamos fuera. No mentimos a los demás tanto como nos mentimos a nosotros mismos.
El problema es que este autoengaño tiene un precio. Cuanto más tiempo sostenemos una narrativa falsa, más desconectados nos sentimos. Más repetimos patrones. Más aparece la sensación de estar demostrando una vida que no termina de pertenecernos. Y aquí surge una resistencia profunda, el miedo a soltar la historia conocida. Porque aunque esa historia nos limite, también nos da identidad. Nos dice quiénes somos, qué esperar del mundo y hasta dónde podemos llegar. Romper con ella implica entrar en territorio desconocido. Implica aceptar que tal vez no somos quienes creíamos. Y para muchas personas, esa incertidumbre resulta más aterradora que seguir viviendo desde una versión incompleta de sí mismas. Cuando empezamos a observarnos con más honestidad, surge una revelación que rompe muchas ideas simplistas sobre la identidad. No somos una sola voz interna. La psique humana no funciona como una estructura uniforme, sino como un sistema dinámico compuesto por distintas partes, cada una con su propia lógica, necesidades y temores. Hay una parte que quiere avanzar, arriesgarse, cambiar, y otra que necesita seguridad, control y previsibilidad. Una que busca reconocimiento externo y otra que anhela silencio y retiro. Estas partes no son defectos, son adaptaciones psicológicas que surgieron en distintos momentos de la vida para ayudarnos a sobrevivir emocionalmente. El conflicto aparece cuando creemos que solo una de ellas tiene derecho a existir. La sociedad nos enseña que debemos ser coherentes, decididos, estables, pero internamente la experiencia es muy distinta. Cambian nuestros deseos, cambian nuestras prioridades, cambian nuestras respuestas frente a las mismas situaciones. Y en lugar de aceptar esta complejidad, tratamos de forzar una identidad rígida, como si elegir una sola versión de nosotros mismos fuera la prueba de madurez. Jung observó que este intento de unificación prematura es una de las principales causas del malestar psicológico. Cuando una parte domina por completo, las demás no desaparecen, quedan relegadas al inconsciente. Desde ahí actúan indirectamente, sabotean decisiones, generan síntomas, crean tensiones internas que no sabemos explicar. Por eso muchas personas sienten que saben lo que deberían hacer, pero no logran hacerlo. No porque les falte fuerza de voluntad, sino porque hay partes internas que no están alineadas con esa decisión. El problema no es el conflicto interno, el problema es ignorarlo. El autoconocimiento real no consiste en eliminar estas contradicciones, sino en escucharlas, en entender qué intenta proteger cada parte, qué teme perder, qué aprendió en el pasado que aún sigue influyendo en el presente. Solo cuando dejamos de luchar contra nuestra complejidad, comenzamos a entendernos de verdad. Llega un punto en la vida en el que sostener una identidad rígida empieza a volverse insostenible. No ocurre de golpe, se manifiesta como cansancio interno, como una sensación de desconexión, como la impresión de estar viviendo una vida correcta, pero no verdaderamente propia. Para Jung, estos momentos no son fallas del sistema, son llamados. La psique busca equilibrio, y cuando no puede encontrarlo a través de pequeños ajustes, lo hace a través de crisis. Una pérdida, el final de una relación, una duda existencial que no se va, una sensación de vacío que aparece incluso cuando todo está bien. No son castigos, son señales de que algo dentro de nosotros necesita ser escuchado e integrado. Aquí es donde comienza el proceso que Jung llamó individuación, el camino hacia la totalidad. Individuarse no significa volverse perfecto, ni eliminar los conflictos internos. Significa dejar de huir de ellos. Es aceptar que somos luz y sombra, razón y emoción, seguridad y miedo, control y vulnerabilidad. Cuando dejamos de luchar por sostener una sola versión de nosotros mismos, algo se relaja.
no porque la vida se vuelva fácil, sino porque deja de ser una actuación constante. El verdadero autoconocimiento no nos da respuestas absolutas, nos da algo más valioso, la capacidad de elegir con conciencia. Elegir cuándo adaptarnos y cuándo ser fieles a lo que sentimos. Elegir qué patrones repetir y cuáles dejar atrás. Elegir quiénes somos, no desde el miedo o la costumbre, sino desde la comprensión. Y aquí está la paradoja final. Cuanto más nos aceptamos en nuestra complejidad, menos necesitamos encajar. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. Conocerse a uno mismo no es mirarse con dureza, sino con honestidad. No es juzgarse, sino comprenderse. Y quizás la pregunta más importante no sea ¿quién soy?, sino ¿estoy dispuesto a dejar de huir de mí? Si este video resonó contigo, no porque tenga todas las respuestas, sino porque despertó preguntas, entonces ya cumplió su propósito. Porque el viaje hacia adentro no comienza con certezas, comienza con el valor de mirar. Nos vemos en el próximo.